quiero comentar con ustedes que voy a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también en materia de representación proporcional, en este caso, en la Cámara de Diputados. La iniciativa que presento tiene dos objetivos. Por un lado, disminuir el número de diputados por el principio de representación proporcional, que actualmente son 200, y bajarlo a 100. Esta propuesta ya se ha hecho en otras ocasiones. Estoy presentándola nuevamente en el contexto del debate actual que se da sobre la reducción de los aparatos del Estado y por lo tanto la disminución del costo económico de la clase política. Sin embargo, añado un segundo elemento en esta iniciativa. No solo se trata de disminuir el número de diputados por el principio de representación proporcional, sino que además planteo la sustitución de las listas plurinominales que actualmente existen por el principio de prelación, es decir, para que la proporción de cada partido en la Cámara de Diputados no se integre sobre la base de listas preestablecidas, las famosas listas plurinominales, sino se integre sobre la base de sus candidatos más votados en aquellos distritos donde no triunfaron los diversos partidos políticos, pero donde obtuvieron las mejores votaciones. En otras palabras, con este principio de prelación, si, por ejemplo, un partido político quedó en tercer o cuarto lugar en la votación general, pero el porcentaje de votos que tiene es suficiente para que mantenga su registro y representación en los órganos legislativos y obtiene, digamos, por ejemplo, un porcentaje que es el 10% de la votación, pues le corresponderá el 10% de los diputados, pero no a partir de una lista, sino a partir de aquellos de sus candidatos más votados en los distritos electorales. Por lo tanto, estamos planteando dos modificaciones importantes. Una, disminuir de 200 a 100 el número de diputados por el principio de representación proporcional. Y segundo, generar la representación proporcional no a partir de listas preestablecidas de antemano, listas plurinominales, sino a partir de las candidaturas más votadas, mejor votadas de cada uno de los partidos políticos en los propios distritos electorales. Este principio de prelación existe ya en algunas legislaciones locales, existe parcialmente en la Ciudad de México y existe en diversas legislaciones locales en el país, y estamos planteando que sea el principio que se incorpore a la Constitución. Esta es la propuesta que estamos haciendo y es complemento de la propuesta anterior que presentamos para eliminar la lista plurinominal del Senado. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta, compañeros de los medios? Le pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias, desde su lugar. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya había comentado usted hace algunas semanas esta propuesta. Hoy la tiene en cuanto a los detalles. Así es. ¿Sería a partir de la próxima elección federal de 2024 o cómo se haría este proceso? Podría ser a partir de la elección del 2021, si se diera una reforma actualmente, o si no se diera antes de las elecciones del 2021, para la siguiente elección, de preferencia lo antes posible. Ojalá pudiera darse esta reforma antes, porque ha habido un planteamiento de disminuir el número de diputados ya en diversos debates. Es un tema que está presente ya en discusiones actuales. Entonces, es una propuesta para el debate actual, para el debate de hoy, de la actual legislatura. Y tendría consecuencias positivas, porque
obligaría a los dirigentes de los partidos a hacer campaña, distrito por distrito. No elimina la representación proporcional se mantiene, pero sí se eliminan las listas de candidatos que la gente no conoce, que no hacen campaña, que no tocan puertas. Esto ayudaría a enraizar territorialmente de manera más eficaz a los diversos partidos políticos, no perjudicaría a los partidos minoritarios y en cambio sí beneficiaría a todos en la medida en que se obliga a hacer campaña territorialmente casa por casa. En esta parte con la colegiatura ya se ha hablado con Mario Delgado, siendo que la otra vez dijo que el respeto a la Cámara General de la Paz. Bueno, hay intercambios de puntos de vista de carácter global y se trata del Congreso. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la iniciativa que presentó la diputada Tatiana Cloutier, donde planteó eliminar la lista plurinominal del Senado, y lo vimos con buenos ojos. Entonces, allá en la Cámara de Diputados, los propios diputados, varios diputados de Morena han planteado disminuir el número de la representación proporcional de 200 a 100, entonces, pues creo que va a haber coincidencias entre ambas cámaras y vamos a intercambiar puntos de vista. De manera informal, yo he platicado con el diputado Mario Delgado en algunos momentos, estuvimos en un foro en la Cámara de Diputados que tuvieron ellos la amabilidad de invitarme y hablamos en parte de estos temas. Entonces son temas del conjunto del Congreso de la Unión y creo que podemos encontrar importantes coincidencias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre el tema? No tenemos más preguntas sobre el tema, pero hay otros temas. No sé si usted con todo gusto, de una claro vez. que sí. Ok, entonces la primera pregunta sobre otro tema sería de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Adelante, adelante. Senador, gracias. Quisiera conocer su opinión sobre esta reaparición del expresidente Vicente Fox y este llamado que hace a partir de la madre, así lo dice él, a la cuarta transformación. Pues miren, yo respeto lo que cada partido político decida sobre sus integrantes. Creo que le afectaría mucho al PAN la reincorporación del expresidente Fox. Creo que tiene muchísimos negativos a estas alturas, pero pues ya es una decisión de ellos. Por otro lado, solo diría que la transformación del país va a seguir. Esto va más allá del deseo de Morena como fuerza política mayoritaria. Hay una exigencia nacional de que se termine la corrupción, de que se termine el influyentismo, de que se terminen los derroches. Hay una exigencia nacional de que haya rectitud, honestidad en la función pública. Hay una exigencia nacional de que los servidores públicos no se sirvan con la cuchara grande. Hay una exigencia nacional de que se aprovechen mejor los recursos y en favor de quienes menos tienen. Hay una exigencia nacional de que cambien muchas cosas en el país. Entonces yo creo que la transformación va a seguir, va a continuar. Esto es, se tiene que cumplir con lo que el pueblo de México ha demandado. Es más, diría, había muchas transformaciones que se esperaba que se hicieran en el periodo en el que gobernó Vicente Fox y no sucedieron. Es decir, hubo más de lo mismo y precisamente por eso el pueblo siguió buscando una transformación y hoy se están dando transformaciones que jamás hubieran ocurrido en otras circunstancias. Ya en el sexenio de Fox, yo recuerdo, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados peleamos el asunto de eliminar las pensiones millonarias. Hubo alguna sesión, incluso en los debates presupuestales, donde eliminamos las pensiones millonarias de los expresidentes y luego las volvieron a poner sin embargo. Entonces, lo que no se hizo en ese periodo de gobierno, ahora sí se está haciendo, afortunadamente, y tiene que continuar ese proceso de cambios. Gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Senador, Sí, adelante. buenas tardes. Quisiera preguntarle sobre las leyes secundarias de la reforma educativa. Ha habido muchas críticas porque dicen que es un retroceso en la educación. Otra vez va a estar secuestrada la educación por los maestros del sindicato. Que eso no le hace nada bien a la educación, no le hace nada bien al país. Entonces, ¿cuál es su punto de vista en relación a esto? ¿Y cuál es el termómetro que se percibe aquí en el Senado? ¿Van a salir? ¿Se prevén algunas modificaciones?
Porque también se dice que el sindicato quiere volver a imponer otras condiciones. ¿Cuál es su percepción al respecto de esto, senador? Bueno, mire, hemos estado atentos a un debate que no empezó hoy, sino que tiene muchos años. Y las críticas más constantes, recurrentes, masivas, amplias que escuché a lo largo de años fueron a la reforma educativa del sexenio pasado. Fue una reforma educativa sin contenido pedagógico, fue una reforma en contra de los principales actores del proceso de enseñanza, los docentes, los maestros, las maestras. Fue una reforma educativa sin discusión, se aprobó en diciembre del 2012, cuando apenas empezaba el gobierno. En unos días se aprobó en fast track. Fue una reforma educativa que le trajo mucha tensión al país. Y fue una reforma educativa que pretendía supuestamente elevar la calidad de la educación a partir de aterrorizar a los maestros, quitándoles sus derechos laborales. Fue una reforma sin sentido. Era necesario hacer una verdadera reforma educativa. En días pasados, meses pasados, se aprobó una reforma constitucional que es muy completa, que incluye los principios de la educación pública como educación laica, inclusiva, universal, gratuita, los contenidos educativos basados en los derechos humanos, la libertad, la honestidad, para poner otro caso. Se incorporan elementos como las diferencias regionales en la educación, la educación en las comunidades indígenas, la incorporación de la enseñanza de lenguas indígenas y no solo lenguas extranjeras, el derecho a la ciencia y la tecnología, la educación artística, la educación integral. Es decir, es una reforma muy completa con mucho contenido educativo. Y las leyes secundarias que se están ahora discutiendo y aprobando tienen que ver con la operación de esa reforma. Creo que es muy importante que ya no haya una evaluación punitiva, persecutoria contra los maestros, sino un sistema de mejora continua de la formación docente. También me parece muy importante que estos principios de universalidad, de gratuidad, se vayan estableciendo en todas las líneas y por supuesto que también es importante tomar en cuenta los derechos de los actores de la educación. Los derechos, por un lado, de los alumnos y alumnas y los derechos de los docentes. Entonces, creo que en general lo que hemos visto de lo que aprobó la Cámara de Diputados está bien. Haremos la lectura más minuciosa que tenga que darse, pero yo no veo que se esté dando ningún retroceso, ni tampoco de lo que he leído he visto que se esté entregando a los sindicatos el control de la educación. Sí se está tomando en cuenta las normales, se les está dando una fuerza, pero eso viene ya desde la reforma educativa, que señala que precisamente todo el proceso de reestructuración en la formación docente tendrá que partir del fortalecimiento de la educación normal. Y bueno, pues eso se está expresando ahora en las leyes secundarias. Que los maestros que se forman en las normales pasen después a dar clases, a tener un trabajo, pues lo veo lógico. Sucede no solo en el ámbito de la docencia, sucede en muchos ámbitos donde hay instituciones que forman precisamente al personal del Estado encargado de una determinada función o servicio. Y aquí las normales forman a los futuros maestros. Tiene que mejorar la educación en las normales, sí, y en todo el sistema formativo de docentes, por supuesto. Pero es de ahí de donde se nutre nuestro sistema educativo en general. Y además hay otros elementos muy importantes como el sistema de mejora continua en la calidad de la formación docente. O sea, yo creo que vamos a tener buenas leyes que van a ayudar a la educación. Martí, pero ustedes pueden garantizar que no va a haber venta de plazas, y hay quienes también se quejan, muchos profesionistas que dicen, bueno, pues nosotros terminamos la carrera, deberíamos de tener ya un puesto asegurado, y no es así, hay que ganárselo por cuestión de calidad y competencia, y estar en competencia también en niveles educativos como otros países, ¿no? Corea es un ejemplo. Entonces, ¿por qué complacer tanto a este grupo de maestros y aceptar sus condicionamientos? Yo creo que no se está complaciendo a un grupo de maestros, yo creo que se están tomando en cuenta muchas ideas que vienen de distintos ámbitos y ópticas. Hay muchos expertos en materia educativa que están señalando cuáles son las líneas para la mejora de la calidad educativa. ¿Cómo mejoramos la calidad educativa? Hay concepciones muy diferentes y hay una concepción que considera que se mejora la educación a partir de una competencia de mercado, pero eso es el concepto que tuvimos 6 años y hasta más, y sin embargo no se ve que haya tenido resultado. Y hay otra visión
que ha tenido resultados. Es más, la época de oro de la educación pública en México ha estado apoyada precisamente en las propias instituciones públicas educativas. ¿Qué hace falta? Mejores libros de texto, mejor formación profesional de los docentes, mejor alimentación de alumnas y alumnos, mejor infraestructura escolar, entre otros elementos, mejores salarios para los docentes, mejores condiciones de trabajo y de educación. Esos son los elementos que van a elevar la calidad educativa. Si un niño desayuna bien, va a la escuela, tiene buenos libros y además tiene maestros que se están formando constantemente, pues tiene las mejores condiciones para elevar sus conocimientos. Y creo que las leyes secundarias que se están discutiendo contienen esos elementos en general. ¿Ustedes pueden garantizar que no va a haber venta de plazas, por ejemplo, o este tipo de irregularidades en los que caen finalmente? Las legislaciones que se están discutiendo no avala que haya venta de plazas y evidentemente que eso no es admisible. Pero eso no forma parte de lo que se esté promoviendo, de lo que se está promoviendo. ¿Se esperan algunos cambios ahorita que vengan este paquete que ya están aquí, este paquete de leyes? No he escuchado yo alguna propuesta específica que considere que pueda incorporarse o debe incorporarse, ¿no? A mí me parece bien que están bien, me parece que están bien las leyes que ha enviado la Cámara de Diputados. De todas maneras hay que leerlas, hay que estudiarlas, hay que analizarlas, es nuestra obligación. Pero creo que es un buen paquete en general que ha mandado la Cámara de Diputados. Piensan sacarlas esta misma semana, tengo entendido. Eso no depende de mí, yo no lo sé. No sé cómo se organicen. Una vez que se turnen las comisiones que las reciban, tendrán que determinar sus ritmos de trabajo. No sé en qué tiempo se vayan a analizar y eventualmente a aprobar. ¿Se descartan bloqueos o cierres aquí en el recinto? No lo sé. En el edificio. No sé si eso se vaya a dar, pero pues se tiene que hacer el trabajo legislativo, el turno a comisiones y el análisis en comisiones. Pero hasta ahorita no tienen conocimiento, perdón, ya por la lista, no tienen conocimiento de que vaya a haber un bloqueo del Senado. Pues yo no tengo conocimiento de estos temas. Le pregunto ahora al señor Francisco Garfias. Hola, a propósito del amparo que hoy se otorga por lo del Seguro Popular, aunado a lo que ha ocurrido con el amparo al Naim, Santa Fe, las estancias infantiles y esta idea de dar prioridad a la reforma del Poder Judicial, me gustaría tener una opinión sobre todo eso que está aconteciendo, que aparentemente, bueno, están frenando propuestas de la Cuarta Transformación, el Poder Judicial. Hace poquito Félix Salgado llegó a decir que solo 2 de los ministros valían la pena y que los demás era una lacra que habría que eliminar. Ministros de la Corte. Y adicionalmente te preguntaría, esta propuesta de ampliar de 11 a 16 ministros, la Corte, ¿cómo la ves? Bueno, en primer lugar, en efecto, pues hay una serie de estrategias que se están empleando desde diversos ámbitos para frenar proyectos del gobierno. Una parte de esas estrategias es emplear los recursos de carácter judicial. Se están llevando a cabo estas estrategias, en efecto han frenado proyectos, los han hecho más lentos en algunos casos, no han podido avanzar como se quisiera. Proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía o, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, para poner algunos ejemplos, entre otros más. Ahora bien, me parece que también el gobierno debe dar la batalla para ganar en los tribunales, que salgan adelante sus proyectos. No obstante las decisiones que tomen los tribunales, esto no debe llevarnos a pensar que hay que cambiar su composición o forzar cambios en su composición. Me parece que sí se requiere una reforma en el Poder Judicial, pero la efectividad de esa reforma depende mucho de que sea impulsada desde dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Yo no creo que debamos de inducir desde fuera un cambio en la composición de los órganos. No me gusta la iniciativa esta para ampliar el número de ministros. Creo que debe quedarse el número que está. Y la renovación que se dé debe darse de manera natural, conforme vayan terminando sus plazos
los propios integrantes de la Suprema Corte. Es más, el día de hoy yo he escrito un artículo donde manifiesto mi diferencia con la idea de acortar o recortar los periodos de varios magistrados electorales. Yo creo que no debemos entrarle a eso. Yo creo que Morena no debe entrarle a eso de ampliar, acortar periodos de gobernantes, magistrados, ministros, etcétera, a fin de acomodar las circunstancias a su favor. ¿Por qué no estás de acuerdo? Bueno, por un lado porque lo hemos cuestionado en el pasado. Nosotros cuestionamos que se ampliaran periodos de magistrados en otros tiempos, porque se acomodaban a circunstancias políticas específicas, a coyunturas específicas promovidas por ciertas fuerzas políticas. ¿Y sería el caso? Yo creo que no deberíamos de hacer lo mismo. Y por otro lado, tampoco creo que debamos de modificar el número, la composición de los órganos judiciales, pues para poder intervenir generando otros puestos que se decidan en el Senado. Entonces, creo que la renovación que se dé de los cargos en los órganos judiciales se debe dar de manera natural y con las reglas que están. Y por otro lado también creo que se debe dar la batalla en los órganos judiciales para defender los proyectos. El hecho de que se combatan estos proyectos no afecta al gobierno de la República, afecta finalmente a la gente, afecta a la economía, afecta a la inversión pública. Hay una buena parte de la inversión pública que está parada y obviamente esto tiene un efecto en el desarrollo económico. Entonces, creo que el gobierno debe dar la batalla para ganar en los tribunales sobre estos procesos y creo que también hay que concientizar que quienes los impugnan ante los tribunales no están afectando al gobierno, sino a la sociedad. Muy bien. Finalmente le pregunta Mayolo López, de Reforma. Gracias. Senador, en Morena se desechó la posibilidad de que con una encuesta fuera elegido el presidente del partido. ¿Ve usted el riesgo de que a la hora de elegir el partido con votación abierta el partido entre en algún problema de falta de legitimidad? Y segundo, el periódico publica hoy una nota que da cuenta de que Morena ha tenido un tribunal electoral a modo, pues desde que se hizo del poder. ¿Usted comparte este criterio? Y también la iniciativa que 3 de sus compañeros, Germán Martínez, Rubén Rocha y Cruz Pérez, a favor de reducir el periodo de 2 de los magistrados electorales, ¿usted comparte esta iniciativa? A ver, vamos por partes. Por favor. Sobre la primera, no sé en qué desemboque toda la decisión sobre las normas por las cuales se llevará a cabo el relevo de la dirigencia nacional de Morena. He tenido una opinión prudente sobre todo este proceso interno en Morena y voy a hacerme llegar mayor información para dar un punto de vista sobre eso. Entiendo que es una discusión que no ha concluido, pero si tenemos algún elemento que aportar, pues lo haremos. Ahora bien, sobre el asunto de del Tribunal Electoral, no veo yo que haya estado siempre coincidente con las posturas que tenga Morena o el gobierno de la República. Es más, hubo una decisión del tribunal que fue muy contraria a la postura de Morena, que fue el caso de Puebla, para poner un ejemplo. Entonces no veo yo que siempre se haya coincidido con la postura de Morena. Y creo que con el tribunal pues podrá haber coincidencias en algunas cosas y discrepancias en otras. Ha habido discrepancias con decisiones que ha tomado el tribunal también. Ahora bien, por otro lado, sobre la iniciativa de acortar el periodo de los magistrados, no creo que sea lo mejor. Yo creo que es mejor la postura de la certidumbre jurídica y de la certidumbre institucional, porque si se van a estar cambiando los periodos de los magistrados conforme cambian las coyunturas políticas, pues lo que estamos haciendo es negar certidumbre, estabilidad a las instituciones. En este caso, instituciones que tienen que tomar decisiones sobre los procesos electorales. ¿Sería mejor que se quedaran las cosas como Desde están? mi punto de vista, no veo conveniente esa iniciativa.
no creo que sea correcto porque se parece mucho a lo que pasó en Baja California, ¿no? A la inversa. En un lado se amplía el periodo, acá se recorta el periodo, pero detrás de ambas decisiones está buscar que las cosas se acomoden a las necesidades que tiene la fuerza política mayoritaria, y no creo que eso sea correcto. Eso nos quitaría autoridad moral históricamente para cuestionar un movimiento de este tipo en otra coyuntura. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Ya no tenemos más preguntas, señor senador. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, senador. Hasta Igualmente. pronto.